Está bien, no hay problema con que nos vayamos escribiendo por ahí, al menos que me digan que sí escuchan, porque pues a veces puede ser que esté hablando y no me escuchan. Como les comentaba, la idea del día de hoy es más o menos recordar algunas cosas que trabajamos en la unidad 3 y 4, que tenía que ver con los ítems de evaluación cuantitativa y algunos instrumentos de evaluación cualitativa. Porque si recuerdan, el licenciado en la tutoría anterior, en la última, en la número 6, nos dijo que la unidad 5, no mal recuerdo, sí, la unidad 5 no entraba en la evaluación porque era más bien de las normas y los reglamentos. Entonces, digamos, eso no les va a aparecer ahí. Así que solo hay que tener cuidado con la parte de las evaluaciones, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces he intentado hacer un resumen, al menos de forma conceptual, de algunas situaciones que estuvimos trabajando en esas dos unidades. El primero es que, bueno, nos aparecían como dos tipos de ítems, en este caso cuantitativos. Y teníamos dos, que correspondían a los niveles bajos y a los niveles altos, que en realidad lo de nivel bajo y nivel alto también depende pues de dónde estén nuestros estudiantes. Pero en general, ¿todos me escuchan así o solo es la compañera? Porque puede ser mi internet también. Bueno, entonces teníamos niveles bajos y niveles altos, que tienen que ver con las actividades que hacen los estudiantes, y en este caso actividades cognitivas. Por ejemplo, en el nivel bajo son como las cosas, es decir, lo mínimo que el estudiante debe de saber con algunos contenidos, que es pues, conocer el contenido tal cual, la base teórica, comprender más o menos qué está sucediendo ahí y aplicar esos contenidos. Ahora, en algunos casos la aplicación puede ser un poco complicada. Entonces, eh, podría pasar a ser un nivel alto dependiendo de la actividad que se quiera realizar y después separábamos los niveles altos, que aquí ya requiere un poco más de trabajo del estudiante porque ya no se debe de limitar a, por decirlo de alguna forma, reproducir lo que se ha trabajado en clase, sino que ya requiere de otras situaciones. Por ejemplo, el análisis. Para el análisis yo tengo que tener como mínimo dominado el nivel bajo, es decir, yo tengo que tener el conocimiento, tengo que comprender esa situación y de alguna forma saber aplicarla para poder analizar todo lo que yo estoy realizando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo colocar un ítem de conocimiento y preguntarle, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los triángulos? ¿Sí? Allá analizar, por ejemplo, en una figura cuáles de estos triángulos cumplen ciertas características, por ejemplo. Y luego estaba también el otro que es de síntesis, que más o menos casi siempre nos lo piden en otras asignaturas, por ejemplo el lenguaje, que leemos mucho y luego nos piden que hagamos un pequeño resumen. En matemáticas podría ser, por decirlo así, cuando al final de la clase preguntamos a los niños qué es lo que aprendieron hoy. Entonces esa pregunta es un poco amplia y no se limita específicamente a describir el conocimiento como tal, digamos la definición o un teorema, sino que ellos ya deben de saber explicarlo de otras formas. Entonces deben de saber sintetizar y tener claro realmente qué fue lo que han aprendido. Entonces teníamos como esos dos niveles, que también los hemos asociado con lo que se conocen como ítems estructurados o de respuesta cerrada y los ítems no estructurados o de respuesta abierta. En este caso, por ejemplo, los de respuesta cerrada es cuando nosotros como docentes ya literalmente sabemos qué es lo que el estudiante va a responder, porque normalmente está asociado con los conceptos, con operaciones, digamos, ya definidas, entre otras cosas. La respuesta ya sabemos cuál es la que nos van a dar. Tal vez no con las palabras exactas, pero sabemos más o menos qué debemos encontrar.
Sin embargo, con los que son de respuesta abierta, ahí sí, es como cuando a ustedes normalmente les escriben, no sé, en la ley tal o algo así, ya para la unidad 5, explique algo. Entonces, cuando ya tienen que explicar, la respuesta es abierta porque ya es el estudiante el que construye su propia respuesta. Ya no es como triángulo isósceles y ya sabemos que eso es lo que va a responder, sino que ya debe de construir, debe de realizar una explicación. Entonces, yo como docente tengo idea de lo que va a responder, pero no necesariamente el estudiante lo va a describir como yo lo espero. Es algo así como que le damos un poco más de vueltas al asunto para responder. Entonces conlleva mucho más explicación que los de respuesta cerrada. No sé si ustedes recuerdan más o menos algunas de las características de estos ítems, de la respuesta en este caso, perdón, de los ítems de las evaluaciones cuantitativas. ¿Recuerdan algunas de estas características? Sí, realmente eso es una dificultad. Cuando nosotros preguntamos a los estudiantes y les pedimos una explicación, evidentemente el estudiante va a tratar de describir lo que se le ha pedido, pero va a ser en sus propias palabras, es decir, no necesariamente lo va a expresar tal como yo lo haría. Entonces, esa es una de las cosas complicadas, porque como docentes tenemos que algunas veces saber interpretar qué es lo que el estudiante deseaba expresar en esa explicación. Entonces es de tener mucho cuidado y esa es como una también de las partes complicadas porque el docente realmente debe de tener el conocimiento y lo debe de tener bien claro, porque a veces los estudiantes pues tienden incluso a veces a uno a confundirlo un poco, hasta uno entra un poco de crisis y dice tiene o no tiene razón. Entonces hay que tener como bien claro en sí el concepto para sin importar cómo lo explique el estudiante, yo puedo identificar si es correcto o es incorrecto. Ahora, hay que tener como claro también que hay que diferenciar cuando yo le pido que me explique algo en sus propias palabras y cuando yo le estoy pidiendo su opinión con respecto a algo. Porque cuando yo le pido su opinión, evidentemente la opinión de él puede ser contraria a la mía y sin importar lo que diga, casi que va a estar correcto, porque esa es su opinión personal. Pero cuando es más bien una explicación con sus propias palabras, tiene que evidenciarse el conocimiento ahí, aunque no lo describa tal cual como yo lo estoy solicitando. Pero ahí sí, nosotros como docentes debemos de tener bastante cuidado en esa parte, que el hecho de que no lo describa como yo esperaba no significa que esté malo, solo que hay que identificar otras cosas. Por ejemplo, a ustedes, cuando se les pide, por ejemplo, que tengan buena ortografía, a veces la respuesta está bien, pero cuando hay errores de ortografía, pues ahí van perdiendo un poco de puntaje. Igual con los estudiantes, la respuesta no va a ser exactamente lo que yo como docente espero, pero eso no significa que esté mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Respecto a las características, me refiero, bueno, estos eran más o menos los verbos que se utilizaban en cada uno de los ítems cuando los estamos elaborando. Con las características me refería más bien a esta parte. Por ejemplo, los ítems de respuesta, poder decirlo así, cerrada, miden niveles bajos de aprendizaje, porque como nos limitamos, por decirlo así, a la parte del conocimiento básico, entonces pues no hay mucho. Solo sé que él reconoce, por ejemplo, los triángulos en un conjunto de figuras. Solo sé que él sabe sumar o sé que reconoce cuál es el teorema de Pitágoras, pero no puedo decir mucho más, es decir, solo puedo medir lo básico de los aprendizajes que yo espero que adquiera. Entonces, obviamente el estudiante al menos en los ítems de respuesta cerrada debería de responder bien, porque es como lo mínimo que yo espero que él
adquiera. Entonces hay que tener cuidado. Si aún en estos ítems de respuesta cerrada el estudiante no logró responder correctamente, entonces ahí hay un problema. Porque si no puede con los de respuesta cerrada, con respuesta abierta, tampoco creo que vaya a lograrlo, porque no tiene el conocimiento básico. Entonces, esto se caracteriza por medir niveles bajos de aprendizaje, porque es como lo mínimo, el concepto que tuvo que haber comprendido. Otros que son difíciles de elaborar, pues porque hay que tener mucha creatividad, hay que saber cómo hacerlos, deben de cumplir ciertas características, entre otras cosas. No es como hacer una pregunta abierta, que casi que como sea que yo la coloque, pues una respuesta voy a recibir. Pero cuando las respuestas que yo espero son de tipo cerrado, cuando elaboro esas pruebas, existe la dificultad que me cueste elegir las opciones o que no vayan de acuerdo a lo que yo espero como docente que el estudiante responda. Entonces pueden ser a veces un poco incluso más confusas. Así es, los de respuesta cerrada tienen una estructura ya bien definida. Claro que nosotros podemos hacer como una combinación y modificaciones de todo esto, pero digamos que la mayoría ya están encerrados en este conjunto. Ahora, la ventaja, que creo que esa es la parte que dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, es como importante, es que es mucho más rápido de calificar. Porque como ya sé cuál es la respuesta, entonces si ya veo algo dentro de lo que está escrito, si tiene que elegir o subrayar y todo lo demás, entonces ya es más fácil para mí identificar si es correcto o no. No es como cuando es de respuesta abierta que tengo que leer lo que ha escrito y analizar, y si no está como bien redactado, tengo que leerlo muchas veces para tratar de interpretar qué fue lo que el estudiante quiso expresar. Sí, en estos de respuesta cerrada, las respuestas son concretas, de señalar o completar. Casi que no hay muchas opciones. En general, casi siempre está como ya la respuesta y solo hay que elegirla. Por eso es que como que no cuesta mucho en el sentido de lo que se ha logrado con respecto al estudiante. No es un nivel alto, sino que como dice, y es un nivel bajo porque es lo mínimo que yo espero que el estudiante lograra. Y la ventaja que tienen también es que permiten un criterio objetivo al momento de calificar, porque pues no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, pero cuando toca interpretar un poco la respuesta, puede que en algún momento esté influyendo la forma en la que el docente comprende las cosas, que es lo que decía la compañera, ¿verdad? Y cuando le explican con sus palabras, lo ponen malo, porque hay que saber interpretar. Y cuando ya empezamos a interpretar lo que alguien más ha escrito, se va perdiendo un poco de objetividad. Por eso es que cuando es una respuesta cerrada, el criterio sí es objetivo, porque no hay más, no se presta a interpretación. La respuesta es totalmente evidente. Entonces tiene como esa ventaja sobre los de respuesta abierta, que ahí sí no hay forma más que tratar de interpretar la respuesta que está dando el estudiante. Y como decía la compañera, las respuestas pues son concretas o de señal. Dígame. ¿Y será que, por ejemplo, cuando se está evaluando con este tipo de ítems que estoy explicando ahorita, creo que influye también en cierto modo la manera en la que el docente, ¿cómo le quiero decir? El estado emocional del docente, porque en algún momento si el docente no se encuentra bien, no va a interpretar bien la información y pues por lo tanto puede generar ahí una cuestión de mala la respuesta, aunque el estudiante tal vez esté explicando no exactamente como él está diciendo, pero como emocionalmente tal vez no está bien, puede llegar a cometer ese error de calificar mal. Sí, realmente esa parte también es complicada porque influye, como dice la compañera, este estado de ánimo a veces en el que el docente está. Por ejemplo, si el estudiante acaba de hacer alguna travesura y en ese momento el profesor empieza a calificar, también puede influir un poco eso.
Y también influye el cansancio que pueda tener el docente. Entonces, a veces por eso es mejor quizás calificar en la mañana cuando la mente está como un poco más despejada y no por la tarde cuando uno ya está como bien cansado y quizás estresado de algunas actividades que se han realizado en el día. Y esa es como la ventaja que tienen los de respuesta cerrada, porque como no se presta interpretación, pues es evidente lo que tengo que calificar. Que muchas veces los docentes también cometen el error de poner a uno de los compañeritos a calificar las respuestas de los otros estudiantes. Entonces, sucede más que todo en estos ítems cerrados, donde no hay interpretación. No debería, pero pasa. Pero es por lo mismo, porque como la respuesta es evidente de a qué es lo que tiene que responder, cualquier persona podría calificar sin problema. Pero con las respuestas abiertas o no estructuradas, ahí sí influyen muchas cosas y por eso es que, digamos, su calificación no es tan objetiva, sino que influye mucho. Ahí depende bastante del profesionalismo que tenga el docente y que, como dice la compañera, pues de alguna manera sepa, digamos, mantener sus emociones así al margen. Bueno, y como ya habíamos mencionado, que ya lo he mencionado muchas veces y no me canso de hacerlo, realmente cuando evaluamos tenemos que tener cuidado que la forma en la que estemos evaluando no se contradiga o no sea ajena a la forma en la que se han aprendido los conceptos. Es decir, yo no puedo introducir un concepto, un proceso de una forma, digamos, creativa y trabajar durante toda, no sé, la unidad didáctica de una forma lúdica, creativa, entre otras cosas, y que cuando llegue el momento de evaluar, mi única forma de evaluación sea, pues, realizar un examen escrito, porque las actividades no corresponden con la forma en la que yo estoy evaluando. Entonces al estudiante puede causarle como un poco de shock. Lo aprendí así, pero me lo están preguntando de otra forma. Entonces tienden a generar un poco de confusión. Entonces lo mejor es que vayan, digamos, alternándose las actividades. Si ustedes en algún momento pretenden hacer como evaluación única, porque sería como una forma, digamos, cruel, pero una evaluación única como un examen. Tiene que corresponderse la forma en la que hemos trabajado con la forma en la que voy a evaluar. Es decir, no tiene que ser ajeno. Tuvieron que haberse hecho algunas actividades que fueran así como muy, digamos, parecidas al tipo de evaluación que voy a realizar. Y dentro de los ítems o los tipos de ítems de estos que son objetivos, que sabemos exactamente cuál es la respuesta que nos van a dar, estaban estos 4 tipos: reconocimiento, evocación, ordenamiento e identificación. No sé si recuerdan a qué se hacía referencia cada uno de ellos o de qué trataba cada uno de ellos. Bueno, si no, vamos a tratar de recordar un poquito. El de reconocimiento, como es un ítem de respuesta cerrada, tal como su nombre lo dice, pues tengo que reconocer algún concepto, algún proceso, algo bien específico dentro del conjunto que me están dando. Y para eso existen, en este caso, las preguntas de selección. ¿Qué parte? Si me puede decir qué parte necesita que repita. La pregunta era que si recordaban a qué hacía referencia cada uno de esos ítems, es decir, a qué características cumplían, no cómo eran. Sí. Y entonces estaban las preguntas de selección. Que les colocaba yo aquí un ejemplo es que tenía que de un conjunto identificar o reconocer lo que yo le estoy preguntando, como pueda que sea un triángulo, pueda que sea un objeto. Y en este caso, si observan,
Normalmente no hay que hacer como otro proceso, no hay que resolver primero una operación y luego elegir la pregunta, porque ahí ya entra en otro tipo de ítem. En este caso es casi que por definiciones seleccionar algo sin hacer mayor procedimiento en el caso de matemáticas. Es decir, es específicamente seleccionar a qué el contenido o el concepto que yo quiero saber si el estudiante lo tiene claro o no lo tiene claro. Entonces estaban las preguntas que son de selección. Y cuando decimos selección pueden ser de cualquier tipo, es decir, como tachar, encerrar en un círculo, subrayar, pero al final en esencia es lo mismo. Tengo varias respuestas y debe de seleccionarse una. Y las instrucciones, como dice ahí, deben ser explícitas. A veces intentamos como dar un poco más de pistas y las instrucciones que colocamos hacen como más grande el texto o el contexto que estamos dando y eso puede en algún momento dificultar que el estudiante realmente comprenda qué es lo que me están pidiendo. Entonces hay que saber cómo redactarlo, que creo que a veces es una de las cosas que más cuesta, porque como si yo lo escribo, yo entiendo lo que quiero, pero el otro también tiene que saber y comprender qué es lo que me están pidiendo. Entonces aquí es como de ser lo más empáticos posible y ponerse en el papel del estudiante. Realmente él me está comprendiendo qué es lo que yo le estoy preguntando para saber cómo redactar justamente esos ítems. Y como dice ahí, el enunciado debe establecer la idea o el problema central. Es decir, no tengo que deducirlo, ya debe de estar ahí, claro. Entonces no tengo que leer tanto ni tener como mucha lectura comprensiva para yo identificar qué está sucediendo. En el caso de matemática creo que es un poco más fácil que en otras asignaturas, por ejemplo, sociales. Creo que a veces quizás es un poco más amplia la forma en la que se redactan las cosas. Y la afirmación, como dice ahí, puede ser completa o incompleta. Entonces, en este caso podría decirse que está completa porque solo debo de seleccionar. O también puede ser una pregunta, pero con la pregunta sería más bien ahí, ¿cuál de estas figuras es un triángulo? Y hasta ahí, pensado como pregunta, pero igual es como bien concreta. Y puede incluir recursos visuales, en este caso como es geometría, pues ahí están las figuras, no es tanto como que se lo imaginen. Entonces puede incluirlo. Bien, ahora la lista de opciones, como dice ahí, debe incluir la clave y los distractores. Por eso es que les decía, ya están las respuestas, solo debe de elegirse cuál de ellas es la correcta. Aquí no es que el estudiante saque su creatividad para describir a qué se refiere con triángulo. No espero de hecho que me ponga la definición, simplemente que lo elija. Y eso también creo que es otra dificultad porque normalmente por alguna extraña razón siempre queremos hacer más. Y aunque suene a veces un poco pesado, hay que tener claro y seguir como la regla. Me debo limitar a lo que me están pidiendo. Porque a veces le damos muchas vueltas al asunto que al final se nos olvida concluir y entonces ya no estamos dando la respuesta que era, sino que, como decimos, nos fuimos por la tangente. En este caso yo no le estoy pidiendo la definición, le estoy diciendo simplemente que lo elija, que lo reconozca. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que también apoyar a nuestros estudiantes en ese sentido, que ellos lean las instrucciones y que hagan lo que las instrucciones dicen, ¿sí? Y luego estaban los de selección óptima. En este caso, varía un poco más y estos creo que son de los que menos utilizamos en matemática, o al menos yo no recuerdo alguna vez que me hayan evaluado con un ítem de selección óptima, pero es porque es un poco complicado, como ya lo habíamos dicho antes, una de las características es que crear estos ítems es complicado, porque en este caso todas las respuestas deben ser correctas, pero una de ellas es como la más adecuada y hay que seleccionar en este caso la más adecuada.
Y ahí hay que definir, por ejemplo, si es porque es más rápido llegar a la respuesta, si es porque me facilita los cálculos. Entonces ahí como que queda un poco, al menos en matemática, dependiendo de cómo lo presentemos, un poco subjetivo cuál es el que debo de elegir. Entonces hay que tener claro que cuando utilizamos este tipo de ítem, realmente la respuesta que elegimos como la, digamos, la más correcta o la más válida o la más óptima, realmente tenga un propósito. Es decir, yo no le voy a colocar más correctos si, por ejemplo, a la hora de simplificar una operación, es decir, todas las formas de simplificarla son correctas. Y pueda que para mí, por ejemplo, si yo lo conozco, elige la más fácil. Para mí, lo más fácil no necesariamente es lo más fácil para el estudiante. Entonces no tiene que quedar como muy abierto a la subjetividad. Realmente debe de haber un criterio claro por el cual yo estoy diciendo que esta respuesta es la más óptima. Y el estudiante tiene que saber identificar y yo tengo que saber decírselo cuál es el criterio que debe de seguir para que se elija la opción óptima. Porque repito, todas son correctas. Entonces ahí empieza como un poco la dificultad de cómo debo redactar ese ítem para que sea de selección óptima. Repito, en este todas son correctas, pero hay una que por algún criterio es la selección óptima, la mejor de todas. Luego está la selección por razonamiento, que en este caso, digamos, se parece un poco más a los que son de tipo PAIS, porque se coloca un problema y después de que el estudiante resuelve el problema, debe elegir la respuesta dentro de un conjunto de respuestas, como en la PAIS. Me aparece el enunciado, resuelvo y luego elijo. La respuesta es el A, es el B, es el C o es el D, por ejemplo. Entonces aquí sí ya se pueden poner operaciones, entre otras cosas, y luego el estudiante debe de identificar cuál es la respuesta. Pero también aquí entra la dificultad en que yo no voy a colocar respuestas solo por colocarlas. Debe de existir un criterio por el cual yo elegí esas respuestas como correctas. Y no sé si a todos se los dije o solo fue a alguien que me escribió cuando estaban elaborando el examen. La idea es que cuando un estudiante elige una respuesta incorrecta, esa respuesta me debe de estar dando un indicio de en qué el estudiante está fallando, por qué no llegó a la respuesta correcta. Por ejemplo, si yo estoy evaluando una suma, y siempre pongo los casos más fáciles porque es como más fácil de identificar también esas cosas. Si yo coloco una suma de dos cifras donde se tiene que llevar de las unidades a las decenas y el estudiante elige una respuesta que no es correcta, yo puedo identificar primero si es que el estudiante no ha comprendido, por ejemplo, el concepto de suma, de qué es lo que debe de llevar. Otra de las respuestas que se pueden elegir y que sea incorrecta me debe dar un indicio si él no ha comprendido lo que significa llevar. ¿Sí? Que puede ser que escriba la suma normal y no coloque la cantidad que llevaba. 3, podría ser que el estudiante comprende que debe de llevar a las unidades a las decenas y por lo tanto en la casilla de las unidades responde bien. Pero en las casillas de las decenas se le olvidó sumar el número que llevaba. Entonces, cada una de esas respuestas que pudo haber elegido, que eran incorrectas, debe darme una idea de en qué el estudiante está fallando. Entonces, no es como que le voy a poner, quiero ver 4, 6, 8 de opciones solo porque sí. No, tiene que existir una razón por la cual el estudiante eligió esa respuesta y esa respuesta debe decirme a mí, el estudiante está fallando o no ha comprendido correctamente cierto proceso o cierto concepto. No sé si me doy a entender o ya hablé mucho.
¿Sí estamos bien? Continuamos. Creo que esto con el tiempo lo iremos resolviendo. Y luego están las de selección múltiple, que aquí en este caso, a diferencia de las anteriores, bueno, también pueden elegirse opciones que me estén dando algún tipo de error, que yo pueda identificar cuál es el error que está cometiendo el estudiante y por eso la respuesta es incorrecta. Pero la diferencia es que aquí puede elegir más de una opción como correcta. Es decir, por ejemplo, en selección óptima, solo elegía una única respuesta. En selección por razonamiento, la respuesta también era solo una. Pero en selección múltiple, pueden ser varias las que va a elegir. La idea es que dependiendo de cuántas coloquemos, sería lo mejor que siempre quedaran al menos dos que no son correctas, para que el estudiante, digamos, no se vaya como simplemente descartando por alguna idea que no es correcta, sino que de verdad como que lo analice, porque estas son las respuestas correctas. Pero repito, son de dos o más respuestas correctas. Por eso es que es de selección múltiple. Y para que esté correctamente, totalmente correcto el ítem, significa que debe de elegir todas aquellas que son correctas. Si solo elige una, pues tiene cierta parte del puntaje. Si elige dos, tiene cierta parte del puntaje y así sucesivamente. Pero debe de elegirlas todas para que todo el ítem se dé como correcto. Y luego está la selección por asociación. Este es otro tipo de ítem cerrado. Y la idea es que en este es el que más conocemos, como que están en dos columnas y tengo que asociar quién es el correspondiente, por decirlo de alguna forma. Luego están las preguntas por evocación. En todas las anteriores, las respuestas están, solo tengo que elegir. En el caso de los ítems por evocación, las preguntas se deben completar. Eso significa que ya no se eligen, sino que el estudiante debe de colocar la respuesta, aunque su respuesta es tan corta como una palabra o una frase. Es decir, no tiene que escribir mucho, no tiene que dar mayor explicación. Y aparece esta, por ejemplo, que es el que hablamos. Simplemente tiene que escribir una palabra. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, voy a suponer que sí, porque están algo calladitos. Entonces, observamos que aquí hay que colocar simplemente la respuesta. El triángulo que tiene un ángulo mayor a 180 se llama, y ahí lo colocaron, el estudiante, obtus ángulo, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que tienen estos ítems? Bueno, al igual que antes, tienen sus instrucciones que también tienen que ser como bien claras de qué es lo que yo quiero que el estudiante haga. Tiene que colocar el enunciado, es decir, la parte que le va dando como la línea, y los espacios en blanco. Debe de quedar claro del espacio, ahí es donde el estudiante debe escribir su respuesta. Y como dice aquí siempre, el vocabulario, cada vez que yo redacte una pregunta y todo lo demás, tiene que estar acorde a lo que el estudiante, pues, conoce hasta ese momento. Es decir, que a medida vamos avanzando en los grados, el vocabulario se puede volver un poco más complejo. Pero en los grados iniciales sí tiene que ser lo más simple posible, entre menos texto mejor, porque ya solo leer el enunciado en algunos casos, pues se puede dar un poco más de complejidad. Sí, son también las que se le llaman como complemento porque pues se trata de complementar un poco la respuesta, es decir, para algo así como completar la frase que está ahí. Un triángulo que tiene un ángulo mayor a 180 se llama, y el estudiante debe de justamente completar para que la frase esté correcta. Ahora, cuando realizamos este tipo de evaluaciones, la idea es que no coloquemos un mismo tipo de ítem siempre. Depende del nivel, depende de la cantidad del contenido que se esté trabajando, del tiempo que se
tenga para realizarlo. La idea es que sean como mínimo 8 de estos tipos, es decir, que no me vayan a aparecer en el examen solo 2 preguntas de este tipo, porque entonces se pierde como un poco el sentido, porque no hay más de dónde escoger y pareciera que son ítems que están solo por llenar un poco la hoja, solo por evaluar. Entonces la idea es que aparezcan más o menos 8, aunque yo diría que con los chiquitos, con los niños un poco más pequeños, pues que fueran 5, no tantos. Y como dice ahí, puede ser una oración incompleta, que es la que está acá, que es de completar, o se puede hacer en forma de interrogación, siempre que esta forma de preguntar sea evidente de que la respuesta va a ser algo bien pequeño, así que no me voy a extender. Y deben de aparecer los sitios donde el estudiante debe escribir la respuesta o el proceso que desee realizar. Repito, el proceso también debe de ser como muy corto. Ahora, estos también hay que tener cuidado a la forma de preguntarlo, siempre. Es decir, el vocabulario acorde a lo que dice, a lo que comprende el estudiante. También, como les había comentado, se pueden convertir una evocación simple a una pregunta, un interrogativo, porque a veces es un poco complicado saber cómo describirlo. Entonces se puede convertir a una pregunta, que es el que está aquí. Sería como el mismo ítem, una para una forma de completar y la otra como una pregunta. En donde si se fijan, literalmente es lo mismo, solo que se le ha agregado el contexto, cómo se llama. Y de ahí casi que lo demás es idéntico. Lo otro que tienen que tomar en cuenta con estos ítems, que si ponen por ejemplo 5 u 8 reactivos, estas líneas o esos espacios en donde el estudiante va a completar que tengan la misma longitud de ser posible, porque si no le va dando como una idea al estudiante de qué tanto debe de escribir. Y por ejemplo aquí solo es una palabra, pero habrá otros donde necesite escribir 2 o 3. Entonces si ve que la longitud es más grande, va a tener la tendencia como a identificar qué tanto debe de escribir y ya no va a ser solo por respuesta, sino por imaginación también de él. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Está bien, no hay problema. Bien. Y luego aparecen los ítems de identificación, que en este caso, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, lo que se debe de identificar normalmente son los nombres de algunos elementos. Es decir, igual que antes, solo escribo una palabra, es decir, no tengo que explicar más, pero me están pidiendo explícitamente qué es lo que yo necesito describir. En este caso, por ejemplo, lo que se solicitan son los nombres de algunos elementos de este prisma, pero debe ser como evidente de qué es lo que yo quiero que me respondan. En algunos casos, por ejemplo, sobre todo yo veo un poco de dificultad en estos que son de 3 dimensiones, porque a veces no sé si por ejemplo me está diciendo una de las aristas, si me está diciendo que es la base, si es una de las caras. Al final en estos casos cuesta mucho identificar qué parte de este objeto en 3 dimensiones me están solicitando. Entonces hay que tener cuidado también que no les vaya a pasar a los estudiantes. Es decir, si a mí como docente me cuesta identificar algo, al estudiante también se le va a dificultar. Entonces desde ahí yo tengo que cambiar un poco cómo realizar esa pregunta o cómo colocar ese ítem. Entonces estos son los de identificación. Normalmente se trata de nombrar algo, ya sea un nombre de elementos que están por ejemplo acá, o dependiendo de la materia también puede cambiarse un poco. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Al igual que antes, las instrucciones deben ser explícitas, es decir, el estudiante no tiene que andar investigando qué es lo que quieren que yo haga, sino que ya debe estar claro en las instrucciones, qué es lo que yo debo de hacer. Deben de estar los espacios para las respuestas, es decir, el estudiante no tiene que andar adivinando a dónde tiene que escribir cada uno de los elementos y cuáles son los elementos que quieren que yo identifique. Aquí sí,
siempre, como es de identificar algunos elementos, debe de existir obligatoriamente una representación gráfica. Entonces no se trata, por ejemplo, que en este caso le dijera dibújeme un prisma de base cuadrada, etcétera, etcétera, y luego escriba los nombres de los elementos. No, es literalmente solo escribir el nombre de los elementos. Y de ahí estaban los que son de instrumentos de evaluación cualitativa, aunque se esperaba que los revisáramos otro día para que, digamos, no estemos aquí, digamos, ahogándonos, pero no sé ustedes qué dicen, si los revisamos ahorita de forma un poco rápida o los revisamos otro día. Por si tienen preguntas con respecto a los otros ítems de evaluación cuantitativa. Este es el momento. Lo digo que ahorita. Bueno, porque yo casi no tengo tiempo. Que los revisemos ahora, entonces. Licenciada, yo consideraría, bueno, realmente a mí, por mí que sí, pero en esta parte de los instrumentos de evaluación es como que hay que tomarle un poco más de nombre verdadero, pues los demás compañeros están de acuerdo, o bien puede ser otro día, o aunque se alargue un poco más la reunión, pero puede ser un poco despacio porque siento, a menos yo en lo personal, siento que hay que hacer bastante énfasis en eso. Vale, entonces solo que estoy un poco confundida en realidad. ¿Los revisamos ahorita o los revisamos después? Acuérdense que el examen es el 10. Sí, creo que el 10 ya se me fue la fecha. Más o menos el 10 de julio. Entonces, no sé si, por ejemplo, van a querer que hagamos otra tutoría más o menos para recordar. Eso, el 11. Si van a querer que hagamos otra tutoría solo para recordarlos o los revisamos ahorita, siempre. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita tengo el tiempo, pero no sé ustedes qué opinan. Porque a veces revisarlo todo junto puede ser que, no sé. Dígame, Wilfredo. Pues yo como trabajo, yo ahorita sí tengo tiempo, pero si dicen otro día, bueno, para mí está bien, solo que no sé si yo voy a poder, porque como por ejemplo ahorita yo tengo turnos, a veces tengo un día libre, 2 días libres y el siguiente pues me voy todo el día a trabajar. Entonces, como pueda tener libre, no lo puedo. Ahí la mayoría gana. Vaya, entonces revisémoslos ahorita porque creo que, bueno, al menos hay 2 o 3 que dicen que los revisemos ahorita. Igual, si después quieren que los volvamos a revisar, pues no hay problema, los volvemos a revisar. Igual si tienen alguna duda después la pueden hacer, entonces no hay problema. Los revisamos ahorita, al menos una revisión así un poco rápida. Bien. Estos, digamos que al final son como un complemento, es decir, no se trata solo de hacer evaluación cuantitativa ni solo cualitativa, sino que ambos se complementan. Y a diferencia de la evaluación cuantitativa, que son de los ítems que hemos estado hablando antes, que normalmente se hacen como al final del proceso, los ítems o en este caso, los instrumentos de evaluación cualitativos son los que se hacen durante todo el proceso. Es decir, es como mi forma de evaluar continuamente, que no tiene nada que ver con un examen. Sí, se traduce de alguna forma a una nota numérica, pero me pueden, bueno, en realidad sirven para eso, para identificar la dificultad que tiene el estudiante en el proceso y ahí mismo empezar a influir para que el estudiante al final del proceso pues ya comprenda bien el contenido. Entonces, estos me sirven para todo el proceso. Están, por ejemplo, el de observación, el portafolio, los mapas conceptuales, que ustedes ya los conocen bien, las rúbricas, la V heurística, que si recuerdan es como la más rara y realmente no la trabajamos porque yo jamás he visto que alguien la utilice.
Luego están la parte de las inteligencias múltiples, las técnicas proyectivas que ya tienen que ver con otras actividades que se pueden utilizar en otras asignaturas o complementarse con matemática. Y luego están las actividades lúdicas y de simulación. Entonces, todas estas, imagínense, en una unidad que se trabaja, no sé, en 10 días, por ejemplo, al final de esa unidad se hace un examen de evaluación, bueno, una evaluación cuantitativa. Pero durante esos 10 días, ustedes podrían haber utilizado cualquiera de estos instrumentos para evaluar el avance que van teniendo sus estudiantes. Entonces, esa es como la diferencia. Este me sirve durante todo el proceso y el otro es, por decirlo de alguna forma, al final de cierto proceso, que puede ser del trimestre, del módulo, de la unidad, de la lección, entre otros. Entonces, los exámenes, por ejemplo, no es que los vamos a realizar todos los días, pero la observación sí la realizamos todos los días. A veces no lo escribimos, pero lo estamos realizando. Entonces, cuando vamos a la parte de la observación, ¿qué es lo que nosotros vamos observando? Las actitudes sociales, porque no se trata solo de evaluar la cuestión numérica o de conceptos, sino que como docentes ya sabemos que hay que evaluar muchas otras cosas. Las actitudes científicas, que nos pueden ayudar para saber para qué tienen habilidades nuestros estudiantes y tratar de potenciar esas habilidades. Y bueno, obviamente también nos ayuda a evaluar las habilidades que se van adquiriendo, los hábitos que se tienen, cuáles son los intereses y la forma en la que ellos aprecian las cosas. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos, digamos, evaluar mediante la observación. Tienen que ver con todas estas que están acá. Acuérdense que cada una de ellas puede ser que un mismo estudiante las tenga todas o pueda que solo tenga algunas. Pero nuestro trabajo en este caso es potenciar cada una de ellas. Es decir, no porque, por ejemplo, un estudiante tenga mucha habilidad para matemática, yo solo le voy a exigir en matemática y como esa es su actitud científica, voy a dejar de lado las otras áreas. No. Si bien es cierto, voy a potenciar matemática, pero voy a tratar de que mi estudiante, tanto en sociales, en lenguaje o en ciencias, vaya encontrándole como sentido o vaya potenciando también esa parte. Ahora, ¿cómo evaluábamos esas partes? No sé si ustedes lo recuerdan, qué es lo que utilizábamos para evaluar estas actitudes, estas habilidades. ¿Los recuerdan que utilizábamos? Bueno, si no, vamos a recordar. La primera era la escala numérica. En este caso, la escala numérica podemos utilizarlas dependiendo de lo que vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, yo había colocado el ejemplo de la destreza como un criterio de desempeño. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que mi estudiante logre? Pues clasificar y construir triángulos utilizando la regla y el compás, bajo ciertas condiciones estos triángulos. Eso es lo que yo quiero identificar en mi estudiante, es la destreza que yo quiero evaluar. Ahora, ¿cómo lo evalúo en la escala numérica? Bien, aquí por ejemplo tengo una escala de valoración, como su nombre lo dice, del 1 al 6. Puede ser del 1 al 10, dependiendo de la escala que ustedes quieran. Hasta el nombre del estudiante y me aparece acá la valoración, si está en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También puedo definir si 1 es el máximo o 6 es el máximo, pero eso tengo que tenerlo claro yo y también tienen que tenerlo claro mis estudiantes. Normalmente va a ser siempre en el orden ascendente, es decir, 6 como la nota máxima en este caso. Y al mismo tiempo, cada uno de esos criterios que yo vaya eligiendo deben de estar ahí presentes. El manejo de la regla, y cuando decimos manejo casi siempre tenemos a veces dificultades, o al menos les pasó a algunos, que cuando estaban por ejemplo en la rúbrica colocaban cosas que querían evaluar en sus estudiantes, lo cual está correcto, pero siempre tenemos que buscar esa evidencia. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sé
si mi estudiante maneja o no la regla. Bueno, si la coloca bien, si manipula bien, por ejemplo, el compás, es decir, no se le mueve la precisión, entre otras cosas. Esas son evidencias que yo tengo para identificar si lo logra o no lo logra. El uso del transportador, que tiene que ver con la precisión, con la colocación, la identificación, por ejemplo, del ángulo que se está midiendo, entre otros. Entonces tiene que quedar como claro qué es lo que yo estoy evaluando. Entonces tiene que ser evidente. Cualquier persona debe lograr visualizar si se ha logrado o no se ha logrado. Por ejemplo, en este caso, cualquiera sabría si la regla, por ejemplo, la está colocando bien o no. Siempre que obviamente, claro, conozca algunos movimientos básicos de la regla. Pero él podría definir si le está colocando bien o no le está colocando bien. Entonces debe ser evidente. Y a partir de ahí, pues decido. Si lo hace bien, pues le doy un 6, si le cuesta un poquito le doy 5 y así sucesivamente. Entonces son al final como los aspectos que vamos observando y le vamos dando un criterio entre si lo logra o cuánto le hace falta para lograrlo. Y también agregamos, es decir, si bien esta escala numérica me da una idea, pero tengo que tener claro a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el 1 es deficiente, que definitivamente no sabe utilizar la regla. 2, que por ahí pues más o menos regular va teniendo la noción. Y ya cuando llegamos al 6 es que la maneja a la perfección, quizás sin ningún apoyo, solo se le dan las cosas y él sabe cómo utilizarlo. Entonces, aunque aparezca un número, cada número en realidad tiene su significado con respecto a la medida que yo estoy tomando, a la habilidad o el logro de esa habilidad, si es muy bueno, si es excelente, si es deficiente, entre otros. Entonces, repito, aparecen números, pero cada número tiene un significado, en este caso cualitativo. Si es la cualidad de que lo hace sobresaliente o es la cualidad de que lo hace así regular. Entonces, aparece el número, pero hace referencia a algo cualitativo. Y luego tenemos, por ejemplo, las listas de cotejo, que creo que en esta es como la más simple, pero que de alguna forma no me ayuda mucho a ver qué tanto se ha logrado algo. Por eso insisto que normalmente estas tienen que ver con la actitud o cuando nosotros estamos evaluando, por ejemplo, un informe, porque aquí yo solo puedo decir lo logró o no lo logró. Es decir, si hace lo que le pido o no lo hace, pero no puedo, digamos, de alguna forma identificar si no lo hace, ¿en qué nivel está? ¿Lo hace bastante mal o lo hace más o menos? Es decir, solo existe sí y no. Entonces, en algunos casos se queda como corto. Por eso normalmente se utiliza para la actitud, es decir, ¿es amable o no es amable? No hay más opción. ¿Tiene o no tiene portada el documento que me entregó? No hay como portadas a medias. Entonces, normalmente por eso se utiliza más que todo, como dice, para actitud y para evaluar algunos trabajos. Porque lo único que hace es decirme, como dice ahí, establece la presencia o ausencia de algo en particular. Una diferencia, por ejemplo, de la rúbrica, que ahí sí hay como más explicación. Entonces, repito, yo lo sugiero más que todo para cosas de actitud y para evaluar en algunos casos informes. Si tiene portada, si lo entregó a tiempo, si está limpio, si le puso índice, entre otras cosas. Es decir, sí o no, y no más. Eso es lo único que me mide. Ahora, también estaba el portafolio, que como habíamos dicho, el portafolio es como parecería como un álbum fotográfico, porque ahí voy guardando todos los procesos que he llevado a cabo. Se puede incluir en él lo que yo quiera, desde exámenes, tareas, informes, reportes, siempre que ustedes le digan al estudiante que debe de incluirlo dentro de ese portafolio. Ahora, ¿para qué me ayuda el portafolio? Porque en él yo puedo como estudiante identificar qué tanto he avanzado. Por ejemplo, es evidente que al inicio de una unidad, de un proceso, de un nuevo tema, yo tenga dificultades. Es evidente que no voy a lograrlo, que quizás hasta la primera no me van a salir las cosas. Pero cuando yo he avanzado en el proceso,
debo de ser capaz de identificar qué tanto he avanzado. Es decir, si antes no podía sumar números de 4 cifras, ahora veo mi portafolio y en mi última tarea ya puedo hacerlo. Seguramente no era lo que me estaban evaluando en ese momento, pero la dificultad que tenía antes yo ya la superé. Entonces tiene como esa ventaja, porque como estudiante soy consciente de cómo he estado mejorando. Que de hecho, por ejemplo, es, creo yo, uno de mis instrumentos favoritos, porque realmente uno sabe si lo ha logrado y no al mismo ritmo que los demás, pero al final lo importante es que estoy mejorando y puedo identificar que he mejorado, incluso puedo corregir los errores que cometí en algún momento y como ahora ya sé cómo se hacen estos procesos, pues me corrijo a mí mismo y creo que eso es como la ventaja que tiene este instrumento, a diferencia de los anteriores que al final es el docente el que hace todo el trabajo. Entonces, ¿qué puedo incluir en él? Los controles de lectura, ejercicios que les vaya pidiendo, alguna investigación, laboratorios en el caso de otras asignaturas, las prácticas, algunos proyectos grupales o incluso las mismas tareas. Siempre he pensado que el conocimiento es acumulativo, es decir, ahora no lo tengo, pero si yo continúo en un proceso, pues en algún momento lo voy a lograr. Entonces estos portafolios justo me ayudan a eso, que de hecho yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros los utilizamos, quizás al inicio podemos colocar una nota de la tarea que me entregó, por ejemplo, y no le fue muy bien, obtuvo un 7. Entonces, pero ya casi llegando al final, en el momento en que el estudiante considere que ya adquirió ese conocimiento, puede corregir los errores que cometió antes y yo como docente volvérselo a calificar para que él vea cuánto ha avanzado y mejorar esa nota. Pero eso es como un criterio bien personal. Ya cada quien sabrá si le conviene o no, porque a veces también depende de los estudiantes que se tengan, pero es como una idea. Y luego está la rúbrica, que creo que a veces es la que más dificultades nos causa, porque su construcción, repito, bueno, sí, su construcción tiene que ser bastante clara y las cosas que yo quiero evaluar son evidentes. Por ejemplo, cuando evaluamos las actitudes, normalmente cuáles son de las cosas que ustedes han colocado antes en alguna rúbrica, y creo que alguna vez se los he corregido y les he dicho que necesitan como, ¿cuál es la evidencia para esto? ¿Recuerdan alguno de esos que les haya corregido alguna vez? Bueno, el interés. ¿Cómo miden ustedes cuando un estudiante o cómo saben cuando un estudiante tiene interés en resolver un ejercicio? ¿Cómo identifican ustedes que alguien tiene interés? Pregunta seguido. Pregunta seguido, ajá. ¿Qué otra cosa observan? Participa y propone. Entonces, si se fijan en las rúbricas, a veces ustedes colocan tiene interés por resolver, tiene poco interés por resolver, no presenta interés. Entonces, el interés realmente como tal yo no puedo observarlo. Ahora, lo que sí puedo observar es que él pregunta seguido. Entonces, ahí puede ser uno. El estudiante pregunta cuando tiene dudas, pregunta a veces, pregunta siempre, no lo sé. Participa una vez allá al tiempo, participa continuamente, participa e invita a sus compañeros a participar también. Son cosas que sí puedo evidenciar. Entonces en la rúbrica, aunque va ahí sí detalladito, pasito a pasito, en qué nivel, por decirlo así, está el estudiante, todo lo que yo coloque en las rúbricas debe de poder identificarse, ¿sí? Entonces esto del interés como tal no se puede identificar. Lo que yo puedo identificar es, como dicen ustedes, participa, propone, pregunta, eso sí, porque hay una acción visible de lo que está realizando el estudiante.
Entonces, siempre que hagan rúbricas, que sea así, que lo que ustedes colocan en cada uno de estos criterios sea identificable. Por ejemplo, en este, no identifica correctamente los conceptos y fenómenos. ¿Por qué? Porque cuando yo veo lo que él ha escrito, es evidente que no ha identificado, o que identifica algunos o los identifica todos. No establece relaciones, en fin. Todos esos criterios deben de ser visualizables, ¿sí? Ahora, la ventaja de la rúbrica es que vamos como paso a paso. Al principio quizás podría estar en el malo. Yo no identifico correctamente los conceptos ni fenómenos. Pero a medida que yo avance en el proceso, quizás la siguiente vez que me lo evalúen, pues ya identifico algunos conceptos, algunos fenómenos. Sigo trabajando mucho como estudiante porque ya vi que identifico algunos, pero no todos. Entonces, cuando me vuelvan a evaluar, ahí voy a identificar si ya sé reconocer o identificar todos los conceptos y todos los fenómenos. Entonces, la ventaja de esta, a diferencia de la lista de cotejo que me decía sí o no, en este caso me va dando como niveles y a mí como estudiante me sirve para saber qué tanto debo de mejorar. Si solo identifiqué algunos, significa que hay otros que me cuestan, otros conceptos que aún no logro identificar y por lo tanto tengo que esforzarme en eso. Entonces nos va dando como los niveles de aprendizaje. Bien, creo que esta era la última parte de los, digamos, de los más fuertes de la evaluación cualitativa. Y como dice la compañera, justamente las actitudes son las que a veces colocamos en la rúbrica, pero cuando colocamos actitudes, de verdad tenemos que colocar aquellas o describirlas de manera tal que yo pueda verificar, que pueda observar esas acciones. Bien, no sé si hay dudas. ¿O todo quedó claro? Ya les puedo hacer el examen en este momento. No tan claro. Sí está bien, pero no para examen. Sí, definitivamente no, para el examen todavía no. Tenemos que estudiar algunas cosas más todavía. Esto es solo como un repaso así rápido para que ustedes sepan dónde o qué deben ir a buscar. Bien, entonces no sé si hay algún tema en particular que quieran que tratemos y así yo preparo algo extra para otra tutoría de repaso. Digamos, algo que no nos haya quedado del todo claro que quieran que analicemos un poco más detenidamente. Bueno, y si no, igual me pueden escribir ya sea al chat o al correo o a la plataforma. Tengo dudas en este tema y entonces yo empiezo a preparar algo particular para tratar, digamos, esa dificultad. Porque normalmente cuando estamos estudiando es cuando nos aparecen las dificultades. Ahorita creo que no vemos ninguna porque no hemos estudiado quizás a profundidad todavía o no hemos llegado a algunos temas. Bueno, si no, pues dejamos la tutoría acá. Sí, yo igual así como usted, creo que a veces cuando uno está estudiando, que ahí se topa, entonces, así como dice, yo creo que, bueno, al menos yo ya le escribí para, Sí, ya para, cuando uno está estudiando le aparecen ahí. ahí siempre así, Entonces, me van escribiendo cuando cuando encuentren alguna duda o algo que no les ha quedado claro de lo que van estudiando, me escriben y así yo voy preparando algo. siempre Eh, haría de día el repaso, licenciada.
Me habían dicho que lo hiciera de día, por eso lo hice hoy a las 2, porque me decían que por eso de las lluvias, algunos tienen dificultades con el internet o cosas así. Pero si ustedes me dicen que en la noche les queda mejor, lo hacemos en la noche. No, yo lo que deseo es tener suerte de día, que no es algo como de día y de noche, pero en ciertos días. Ujú. Pero siempre Sí, queda grabado esto, ¿o no? ¿perdón? No, ¿verdad? La que repaso no. No, estas no tienen como un horario específico. Ahí es más de que ustedes me digan el día que les conviene y la hora. Entonces ahí vemos si también yo estoy como disponible a esa hora y ese día. La unidad 5, como pregunta la compañera, no se va a evaluar porque la unidad 5 es de como la legislación de lo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Eso no se va a evaluar. Sería más bien la 3 y la 4.